Entendido. Bueno, Antes de ya. empezar, antes de empezar me gustaría hacer unas preguntas sobre la casa anterior. ¿Se puede? ¿Tengo el permiso de la profesora? Sí, por supuesto. Ya, bacán. Es que quiero saber si van bien con la materia o no, como para Ujú. ponerlos a prueba. Ya. ¿Alguien me podría decir cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? Lo que hablamos la semana pasada. Y la migración del campo a ciudad. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? El impacto en la economía. Ya, sí, también. ¿Cómo impactó la economía? ¿Qué sucedió? Tengo 100 puntos. Sí. Se incrementó, claro. ¿Qué ocurrió cuando mejoraron los barcos? ¿Qué hubo con eso? Sobre todo en la segunda revolución industrial, ¿qué pasó con los barcos? ¿Para qué funcionó eso? ¿Lo que produjo? A ver el chat. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta sobre cuáles fueron las cosas? Más rápido, exportaciones, claro. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo se relaciona el imperialismo con la revolución industrial? ¿Cómo que se les viene a la mente? Si les preguntaran eso en la PSU, ¿qué responderían? Si hablamos de las exportaciones, ¿qué pasó con las exportaciones que empezaban a incrementarse los imperios? ¿O qué imperio fue el más grande? Ya había dicho en la clase pasada que había un imperio que al principio, o sea, claro, era Europa, pero era un imperio en particular, que fue donde surgió la revolución industrial. Si les preguntan a la PSU cuáles fueron los Inglaterra, claro. Claro. ¿Y alguien me podría decir qué es el imperialismo? Claro, el británico. ¿Alguien me puede dar una explicación de imperialismo? Igual pueden prender los micrófonos para decirlo, como para no escribir tanto. ¿Alguien sabe lo que es el imperialismo? ¿O tiene alguna idea? Claro, el poder que tiene una potencia sobre otra no tan desarrollada. Sí, sí, eso es imperialismo. Muy bien. Lo que buscaba principalmente era la dominación del territorio y así podían explotar como los recursos para potenciarse como una potencia hegemónica. Claro, sí, Ujú. perfecto. Eso es imperialismo. Súper bien. Ya. Ya, entonces van súper bien. Esas son las preguntas. Dale nomás, Dani. Ya, entonces vamos a igual repasar un poquito algunos conceptos de imperialismo para luego igual entender cómo esto se relaciona con la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, como habíamos dicho, el imperialismo es todo este proceso como de expansión territorial, en tanto a términos económicos también, como de dominación económica, política y cultural, de estas potencias europeas que venían mucho más desarrolladas producto de la industrialización sobre otras más subdesarrolladas. Entonces, principalmente fueron a buscar como estas materias primas para abastecer sus industrias en África y Asia. Conste que también Inglaterra sobre todo estableció colonias y se adueñó como de territorios dentro del Océano Pacífico, entendiendo esto como Australia, Nueva Zelanda. Por ejemplo, si nos fijamos como en el tema de las banderas, que son como súper similares, que vendría a ser como también una consecuencia de... Y de repente puede que les pregunten como por Estados Unidos. Igual Estados Unidos empieza como cierto proceso expansionista en este periodo, pero no es como tan grande como el de estas otras potencias. Claro que Estados Unidos empieza como a, no sé, pues se anexa con Alaska, por ejemplo. También Cuba y creo que Puerto Rico, por si acaso, si les llegaran a preguntar eso.
Entonces, toda esta idea como de ir a colonizar otros territorios también viene como en lo que hablábamos de la civilización, que Europa es como el pináculo de la civilización y el desarrollo. Entonces, estas personas y pobladores, nuevos pobladores europeos, se sienten con el deber de ir a civilizar a estas otras culturas, porque no están como al mismo nivel de desarrollo que ellos. Es como la visión que existe en la época. Todo esto con la idea del progreso, el desarrollo científico que hablábamos en la clase pasada, que igual muchas exploraciones científicas van a ir a África precisamente, pero como para ver dónde están las materias primas, más que como con el objetivo de conocer las otras culturas o no sé, como la naturaleza y cosas así. Entonces, la conferencia de Berlín. En dado momento, como existe todo este roce con las potencias, como de quién agarra más pedazos, como quién tiene un territorio más grande, igual es súper importante para ellos porque eso demuestra mucho más dominio y eso los ayuda a posicionarse como potencia hegemónica, es que esa es la conferencia de Berlín. Siempre hablamos como de la caricatura donde se reparten como la torta, como el queque. Claro, pues hacen como esa repartición de África, pero el tema es que lo hacen sin consideración de todas las personas que ya viven en los territorios. Por eso hablamos de que hay cierta, primero, imposición de la cultura europea en ese sentido, y también que los límites que establecieron no respetaban a las naciones ya existentes dentro del territorio africano o en Asia, en India y cosas así. Entonces no, claro, vienen como con este ánimo de dominación total sin tener en consideración lo que hay ya antes. Ya. Entonces, en dado momento, y como siempre hay conflictos, van a empezar a existir como roces muy grandes. También hay ciertos conflictos en Europa que vamos a empezar a revisar más adelante que nos van a dar como una visión un poco más clara de por qué sucede la paz armada. En este periodo las potencias empiezan como a prepararse para un posible conflicto, como una posible guerra. No es como algo que sepan que va a suceder, sino que se están preparando, es como algo preventivo. Alemania está adquiriendo tanto poder que de repente hay como que decir, oh, tenemos que buscar como una forma de defendernos en caso de una guerra, o de un enfrentamiento o un conflicto militar. Entonces empiezan a adquirir mucho armamento, a fabricar mucho armamento, a mejorar mucho sus ejércitos, como preparándose para este conflicto, y también empiezan a crear estas alianzas de las que vamos a hablar ya en la Primera Guerra. La Triple Entente, por ejemplo, que sale ahí, que está conformada por Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Me voy a detener acá. ¿Dudas hasta el momento? Ya. ¿Alguien que tenga preguntitas? ¿No? No sé, en el resumen igual puse como, ahondé como en otros temas también, como en la conferencia de Berlín, como que el resumen profundiza en algunas otras cositas que no he dicho acá, por si acaso, para que lo revisen. Entonces continuamos, y esto viene a ser como antecedente de cierta forma ya de la Primera Guerra. Ahí está la Triple Entente. Amiga, ¿qué hiciste aquí? Claro, es que los imperios centrales se le llaman en algunas otras partes, pero es lo mismo que la Triple Alianza. Lo googleé. Claro. Entente válido, claro. Creo que de hecho Italia se va como a cambiar de bando al final de la guerra porque va como perdiendo Sí, sí. y se dio vuelta la chaqueta. Vuelta la chaqueta. Estoy mal. Muy mala. Ya. Entonces, la Gran Guerra. Se le llama Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, la guerra que iba a terminar con toda la guerra.
La gente que vivió la Primera Guerra Mundial la llama la Gran Guerra. ¿Por qué no le pueden llamar Primera Guerra Mundial? Porque ellos no sabían que había una Segunda Guerra Mundial. No hay primera sin segunda. Entonces, algo importante sobre la Primera Guerra Mundial, y que lo hablamos en clases anteriores, no sé si alguien se acuerda de la Belle Époque. La paz armada va al mismo tiempo que la Belle Époque. Y esto es súper como irónico, porque la Belle Époque viene como con esta sensación de bienestar, de que estamos bien como potencia, ¿cierto? Y a la vez estaba esta paz armada. Como que estamos súper bien como país, pero a la vez igual como que está súper tenso el ambiente. Así que esas dos como corrientes están unidas en este periodo. La Belle Époque cae con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero para que entendamos un poco cómo estaba la situación como en Europa en ese tiempo. Si bien estaba todo como medio tenso, igual como que seguíamos en esta idea como de bienestar, de que estamos súper bien y todo. A ver, chat, ¿te habían dicho algo? Sí. Dale nomás, amiga. Sigue nomás. Entonces, también tenemos que entender que la revolución industrial termina cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Y como antecedente de la Primera Guerra Mundial, aparte de todas las clases que hemos tenido, tenemos que estaba esta competencia y tensión entre potencias, lo que había explicado la profe anteriormente. Esta como idea de que el imperio británico estaba tan arriba por culpa de que ya había empezado la revolución industrial, que Alemania eso como que le empezó a molestar un poco. Así que, ¿qué hizo Alemania? Los impuestos empezaron a ir directamente a las armas. Y eh, el servicio militar empezó a ser obligatorio. ¿Y qué provocó eso? Que cada vez Alemania pasó de estar aquí a estar acá. Y eso obviamente a Gran Bretaña no le gustó. Y ahí fue cuando empezaron a hacerse como amigos. Así como, oye, Francia, unámonos, ¿cachai? Porque si Alemania te ataca a ti, yo te defiendo, y si Alemania me ataca a mí, tú me defiendes. Así fue como empezaron a hacerte como estos grupitos, como de amigos. Que muy amigos no eran, pero igual como que era para salvarse un poco. La paz armada, que es lo que había aplicado la Daniela, la formación de bandos que había aplicado la Daniela, y el conflicto en los Balcanes, que esto lo quiero explicar como con una pizarra que tengo acá, porque es como bien complejo. Dale nomás, amiga. Ya, entonces, a ver, quiero ver si se ve en mi cámara. No sé cómo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer. Esto eran los Balcanes. ¿Cómo lo hago? A ver, y si doy vuelta la cámara así. Problemas técnicos. Ahí. ¿Cómo pongo la pizarra para que se vea? Ya, está contra luz, ¿cierto? Entendamos que estos eran los Balcanes. Tenemos a Grecia, a Serbia, a Bulgaria y a Montenegro, que era como esta cosita chica de acá. Y tenemos que todo lo rojo era el Imperio Otomano. Y acá arriba tenemos el Imperio Austrohúngaro, que era el que estaba después la Triple Alianza con Alemania. ¿Qué pasó? Que hubo una primera guerra en los Balcanes, antes de la Primera Guerra Mundial, en la cual estas tres repúblicas, Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, querían deshacerse del Imperio Otomano, querían las tierras del Imperio Otomano. Así que estas repúblicas eran muy diversas, tenían distintas culturas, tenían distintas como ideas como de conquista, ¿cachai? Pero aún así siendo tan diferentes, se unieron para decir, oye, somos enemigos todos, pero unámonos para sacar al Imperio Otomano. Así que, de forma, aparte el Imperio Otomano ya estaba como bien en decadencia, porque había tenido como una guerra con Italia, con Rusia, y había perdido mucho como, había perdido muchas zonas, muchas colonias, y mucha plata intentando ganarle a estas potencias. Así que, ¿qué pasó? Que Montenegro, que es esta cagadita chica de acá, empezó atacando Novi, que es una como provincia del Imperio Otomano. ¿Con qué excusa? Porque el Imperio Otomano hay que entender que son los turcos, ¿ya? Hoy en día se llama Macedonia, se tiene como Macedonia. Pero si bien había libertad de culto en el Imperio Otomano, los cristianos pagaban más impuestos que los musulmanes. Por eso es que en Montenegro fue allá y fue como a liberar a los cristianos como excusa, porque en realidad ellos querían como deshacerse del Imperio Otomano. Y Serbia empezó a atacar por acá, Grecia no atacó mucho, pero tenía todo el mar hídrico para ellos, lo que provocó
que el Imperio Otomano no podía ir a buscar refuerzos porque tenía todo el mar defendido por Grecia. No es la Grecia de Hércules, ya esa Grecia, la Grecia clásica, ya había terminado hace harto rato, era una Grecia un poco más actual, y Bulgaria empezó a atacar por aquí. ¿Qué pasó? Que imaginémonos que estas como repúblicas como que se habían dividido en la cuestión, así como tú atacas esto, tú atacas esto, y atacó esto. Y Serbia se metió como en el lado de Bulgaria, empezó como a agarrar tierras que eran para ellos. Y eso como que a Bulgaria como que no les gustó mucho, y ahí empezaron a haber como roces entre las repúblicas, porque es como, oye, no estáis siguiendo las reglas. Entonces, después de que terminó esta primera guerra en los Balcanes, quedó un poco así la cuestión. No tengo borrador, así que filo. Quedó repartida así la cosa. Desaparece el Imperio Otomano y Bulgaria y Serbia se queda con esto, Montenegro en realidad no agarra mucho, Grecia se queda con esta parte de acá y un poco más, obviamente con la parte del mar Hídrico, y Bulgaria se queda con todo esto, que es todo lo que como que agarra esta partecita del mar Hídrico. Ya, todo bien, pero pasa que hay una segunda guerra. ¿Qué pasó? Porque Serbia, en lugar de acá, quería salir al mar, y la salida al mar la tenía Bulgaria. Y eso como que Bulgaria no quería entregar sus tierras porque estaban como que ya habían acordado eso. Ojo, también se me olvidó explicar que cuando cae el Imperio Otomano, hay una conferencia que se llama Conferencia de Londres, en el cual las potencias como Alemania o Gran Bretaña dividen Macedonia. Antiguo Imperio Otomano, dividen Macedonia y le dan a cada uno partes iguales pero no equitativas, que es distinto igualdad a equidad. Entonces, pasa que Bulgaria empieza a enriquecerse por tener salida al mar, y eso a las otras repúblicas como que les empieza a molestar un poco. ¿Y qué hacen? Grecia, Montenegro y Serbia hacen como un club secreto para quitarle las tierras a Bulgaria, como que lo hacen por secreto. Y Bulgaria, creyendo que solo Serbia estaba en contra de él, lo empieza a atacar por acá. En volar no se está viendo nada, pero lo empieza a atacar por acá. Pero ¿qué pasó? Que Serbia estaba en contra de él, Montenegro estaba en contra de Grecia, esta parte de acá que pasa que también era de Grecia, Rumania también está en contra de él, y Austria-Hungría también está en contra de él. Así que como que Bulgaria quedó así como, me atraparon, y tuvo que cederle con un tratado que se llama, parece, el Tratado de Bucarest, le tuvo que ceder salida al mar a las otras repúblicas. Pero, ya teniendo todo esto como más entendido, de que ya estaban como un poco más como tranquilas las aguas, el Imperio de Austria-Hungría, o sea, de acá, quería adueñarse de estas como repúblicas, porque era un imperio muy grande, se estaba engrandeciendo mucho, porque ya era un imperio como los demás imperios como Alemania. Así que, ¿qué pasa? Que este mar hídrico era muy deseado. Así que Austria-Hungría quería tener eso, y no solo Austria-Hungría, también Rusia. Entendamos que Rusia era parte de la Triple Entente y Austria-Hungría era parte de la Triple Alianza. ¿Qué pasó? Que el archiduque Francisco Fernando, que era del Imperio Austrohúngaro, va a Serbia y se lo pitea un terrorista serbio. Y ahí queda la cagada, y el Imperio Austrohúngaro le pide a los serbios investigar quién lo mató. ¿Ya? Pero Rusia estaba a favor de los serbios. En realidad estaba a favor porque él también quería aprovecharse como de sus tierras, pero como que los defendió en ese punto. Y Rusia les dijo, a ustedes, a Serbia, no me lo tocan. ¿Y qué pasó? Que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Al declarar la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría, y al declarar la guerra a Austria-Hungría, Alemania le declara la guerra a Rusia, y Alemania, al declarar la guerra a Rusia, el Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. Y así es como se empiezan a tirar como los perros entre todos, y así es como explota la Primera Guerra Mundial. ¿Se entendió? Igual, hablé súper rápido, pero se entendió un poco. Igual el tema de los Balcanes no entra en la PSU, pero siento que es súper importante como para entender por qué mataron al serbio. ¿Hay alguna duda sobre lo que acabo de explicar?
se entendió bien lo que pasó en los Balcanes, que los Balcanes habían como culturas distintas, algunos estaban como a favor de Austria-Hungría, igual se querían aprovechar de esa parte porque estaba el mar hídrico, que era el que tenía el mar que tenía Grecia, que Grecia no es la Grecia de Hércules que entendemos ahora, es una Grecia a quien atentaron. A Francisco Fernando, un terrorista serbio nacionalista, entendiendo que Austria-Hungría quería las tierras de ellos, lo mata. No se sabe quién fue el que lo mató, pero fue ahí, y por eso es que Austria-Hungría quería como investigar el caso para tener como una excusa para declarar la guerra. Claro, es como una consecuencia. Al declarar la guerra a Serbia, como Serbia era amiga de Rusia, Rusia le tira los palos a Austria-Hungría, y después, como le tiran los palos a Austria-Hungría, los defiende Alemania, y después a Rusia lo defiende Gran Bretaña. Y así es como que se empiezan a intercambiar estas como potencias. Como el enemigo de mi amigo es mi enemigo. ¿Se entiende un poco cómo fue como que explotó la Primera Guerra Mundial? Este conflicto en los Balcanes. ¿Alguien tiene alguna duda? Igual lo intenté hacer como lo más rápido posible, como con un mapita que igual se entiende todo mejor. ¿Se entendió todo, parece? ¿Un último sí? Sí, ya. Sigamos nomás. Sigamos nomás. Conflicto en los Balcanes, ahora vienen las etapas de la guerra, parece. Sí. La Primera Guerra Mundial, si bien duró mucho, no fue siempre igual. Por ejemplo, se me olvidó poner en el PowerPoint, perdón. Pero tenemos que en 1914 empieza, se llamaba, parece, la guerra de movimientos, parece que se llamaba. Así se llamaba la guerra de movimientos, que es cuando Alemania, esto es un dato muy curioso, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, porque Alemania pensaba que la guerra iba a durar 4 meses. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué se explica esta primera etapa de la guerra? Alemania puso toda su fuerza, todo su armamento en la primera etapa de la guerra mundial. Yo sé que Alemania como que atentó con todo, porque ellos pensaban así como, oye, da lo mismo, porque la guerra va a durar 4 meses, vamos a ganar nosotros, y filo. Pero no fue así. Su error fue poner todo su armamento al principio y después se quedaron sin nada. Pero esta etapa se conoce como la guerra de movimientos, y es cuando Alemania está a la defensiva. Después tenemos de 1915 a 1917 la famosa guerra de trincheras, que es una guerra que duró mucho. ¿Y por qué duró tanto? Porque imaginémonos que las trincheras eran como un espacio así, en donde aquí hay una trinchera y aquí había otra. ¿Qué pasaba entonces? Que una característica que tenía la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra defensiva, y la Segunda Guerra Mundial fue una guerra ofensiva. ¿A qué nos referimos con esto? Pasa por ahí. Nos referimos a que la Primera Guerra Mundial fue para defender el territorio, y la Segunda Guerra Mundial fue ofensiva, fue atacar el territorio. En la Primera Guerra Mundial se mataban a los militares, y en la Segunda Guerra Mundial se mataban a los civiles. Iban atentados directamente a la población, como por ejemplo la bomba de Hiroshima, que no iban a los militares, iba directamente a Hiroshima. Entonces la guerra de las trincheras duró tanto porque era defensiva, había que defender, pero estaban todo el rato así como con las pistolas, y nadie hacía nada. Pasaban periodos de tiempo en el que nadie daba el primer golpe. Por eso es que duró tanto. Y también hay que entender que la Primera Guerra Mundial ha sido la primera guerra donde, o sea, ha sido la guerra en la que más ha muerto gente. ¿Por qué? Murió como el triple de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero murió tanta gente en la Primera Guerra Mundial porque era la primera vez que habían armas en una guerra. ¿Por qué? Porque antiguamente habían habido otras guerras, pero eran como guerras como pecho a pecho, como a caballo, como con la espada, habían pistolas, pero la pistola no llegaba directamente, eran como más como de honor las batallas de antes. Pero ahora en la Primera Guerra Mundial, con una pistola voy a tirarte como a 5 personas a una larga distancia. Y aparte estaba el Zeppelin, que eran como armas muy novedosas que la gente no sabía qué hacer con tantas armas y qué hacer con tantos muertos. La gente que murió en la guerra de la trinchera
no murió porque la mataron de disparos, murió porque morían por hambre y por las pestes, y porque, imaginémonos que yo soy un militar, me llega un disparo en la pierna y muero desangrado. Porque muchas veces el combate duraba tanto que no podía llegar un médico y me moría de desangramiento. Y también hay que entender que en la guerra de las trincheras los cuerpos quedaban ahí. O sea, mataban a tu amigo y tu amigo se quedaba ahí pudriéndose hasta que llegara alguien a sacar a tu amigo. Y imaginémonos que ahí yo me hago una herida, me entra la infección del cuerpo muerto, que son muy infecciosos, y se me muere la pierna por necrosis. Esos eran como los problemas de la Primera Guerra Mundial, como de que no pensaron en eso. Y por eso es que murió mucha gente. Y la segunda etapa de la Guerra Mundial es en 1918, que se llama Guerra por Desgaste, que fue cuando Alemania ya no tenía para defenderse, habían gastado mucha plata, y la última etapa de la guerra, 1918, parte con Alemania rindiéndose y con la firma de la armistía. La armistía la vamos a explicar en la próxima clase, pero fue cuando se estaban repartiendo como las colonias y la plata, cuando Alemania se empobreció y nace Hitler, como un poco por ahí. ¿Se entendieron las etapas de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que dije? Puede activar el micrófono igual si alguien no quiere escribir, porque a veces como que no veo el chat. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió? ¿Puede repetir las dos últimas etapas, por favor? Ya. Tenemos la segunda etapa, que es de 1915 a 1916. 15 al 16. Ya, quiero la repito. La del 15 al 17 son la guerra de las trincheras que te enseñan en el colegio. ¿Qué es una trinchera? Es como un hoyito que hacen en la tierra y se esconden ahí y tienen como los rifles. Esa es la guerra de las trincheras. Y la guerra de las trincheras duró tanto porque la Primera Guerra Mundial es defensiva. Así que pasaban periodos de tiempo muy largos en los que las personas estaban así como a punto de disparar y nadie daba el primer disparo. Pues es que duró tanto la guerra de las trincheras, porque se quedaban en las trincheras todo el rato hasta que a alguien se le ocurrió salir de la trinchera, pero eso claramente no iba a pasar porque te mataban, básicamente. Y la segunda etapa de la Primera Guerra, la tercera etapa es la guerra por desgaste, que es cuando ya va acabando la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando Alemania, tal como había explicado al principio, Alemania dio todo su potencial en la primera etapa y ya al final no tenía nada más que entregar, porque ellos pensaban que la Primera Guerra Mundial iba a durar 4 meses y duró mucho más que 4 meses. Así que esta etapa se le reconoce porque Alemania se rinde y, ¿cómo se llama? Firman el Tratado de Armistía, que es el tratado como de entregarse las riquezas, cuando se explica que Alemania se empobreció mucho y de ahí surge Hitler, cuando se habla de eso, de que Alemania después de la Primera Guerra se empobreció porque no tenían plata, porque los judíos estaban comiendo toda la plata. En esa etapa estamos, cuando Alemania se rinda, acaba la Primera Guerra Mundial. Esa por desgaste, porque está desgastado, viene del desgaste de Alemania. Por eso es que se le llama por desgaste. A ver el chat. ¿Se quedó clara las primeras dos últimas etapas? ¿Se entendió lo que era una trinchera? Iba a poner una imagen, pero se me fue. ¿Le quedó claro a las personas que me habían preguntado? ¿Se pueden escribir? Cabros. ¿Sí? Darling, sí, todo bien, ya. ¿Todos entendieron todo? Un último sí para seguir con la otra parte. Ya. Si hay cualquier duda la respondemos al final de la clase. Ya. Las trincheras en la que aparece en Wonder Woman, no me he visto esa película. Dicen que es muy mala. Vale. Ya, amiga, dale nomás con la próxima. Mm, Entonces, la mujer en la Primera Guerra Mundial. Pongámonos
que siempre se tiene esta como mala como idea de que cuando le dicen así como, ay, las mujeres se quejan, pero ellas no van a la guerra, eso es falso. Es una incoherencia histórica porque las mujeres siempre han ido a la guerra. Tenemos primero que los hombres se van a luchar a la guerra y queda la ciudad sin mano de obra. Así que en la retaguardia, como se le llama, podemos tener a mujeres que tenían el rol como de, a ver, ¿cómo le explico? En la retaguardia de la guerra, con retaguardia nos referimos como atrás, estaban las mujeres que se quedaron en la industria, que se quedaban en la industria armamentista, ganadera de la comida, eran bomberas, eran profesoras, eran carteras, todos esos como trabajos que antes eran de los hombres empezaron a ser parte de las mujeres, porque faltaba mano de obra. Y esta es primera vez en la historia donde la mujer se pone a trabajar y tiene un salario. Es la primera vez que a la mujer se le paga un salario menor al de un hombre, como el de ahora, pero era un salario y fue súper importante también. También tenemos que en el frente de la guerra hubieron mujeres que pelearon en la guerra, se sabe que las mujeres cuando iban a la guerra se tenían que vestir de hombres, tenían que parecer hombres para que no las violaran. Iba a poner como los nombres de las mujeres que fueron a la guerra, pero se me fue. Pero las mujeres sí actuaron activamente en la guerra. Como, por ejemplo, Rusia fue el primer país en hacer un frente militar que se llamaba el Batallón de la Muerte, que era un batallón solo de mujeres. Obviamente mujeres masculinizadas para que no se dieran cuenta de que eran mujeres. Básicamente eso, y también estaba en el tema de la aviación, etcétera. Y también tenemos posguerra. ¿Qué pasó posguerra? Después de la Primera Guerra Mundial, y aquí tengo una cita, que la tengo aquí, que dice, ¿dónde la tengo? Dejen buscarla. Las consecuencias sociales y políticas de la guerra modificaron los estereotipos tradicionales de género y dieron paso a una nueva mujer moderna, que no se limitaba a vivir en el ámbito privado del hogar. Pero cuando volvieron a rehacer las ciudades, al finalizar el conflicto, fue como si esto nunca hubiera pasado. ¿Qué pasó? ¿Y por qué es tan importante el tema de la mujer en la Primera Guerra Mundial? Porque se rompe el esquema cultural de la mujer en lo privado. ¿A qué me refiero con la mujer en lo privado? Que la mujer históricamente siempre se ha visto como al margen. La mujer tiene que quedarse en el hogar para dar a luz. Ese es el ámbito privado, como más en la casa, encerrada. Y cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, la mujer tiene que salir de las casas, forzadamente. No es como que ellas querían salir así a trabajar, sino que faltaba mano de obra y tenían que dejar a los chicos en la casa y tenían que ir a trabajar porque alguien tenía que hacerse cargo de eso. Y fueron las mujeres. ¿Y qué pasó? Que a la mujer le dieron la libertad de trabajar, la libertad de ir a la guerra, la libertad de dar su vida por su país. Y cuando acabó la Primera Guerra Mundial, como que nadie se acordó de eso. Como que los hombres volvieron a su trabajo, la mujer volvió a la casa. Pero ¿qué pasa cuando a un humano le dan libertad? No se la puede quitar. Cuando el humano prueba lo que es la libertad, es muy difícil quitarse. Así que es aquí cuando surge la primera ola feminista. Cuando las mujeres se dan cuenta de que no son ni más tontas, ni más lesas, ni más débiles, sino que pueden hacer exactamente el mismo trabajo que hace un hombre. Por eso es tan importante la imagen de la mujer en la Primera Guerra Mundial. Y quiero hacer una pregunta, ¿por qué ustedes creen que se tiene esta idea de que la mujer no luchó en la guerra? Porque yo he escuchado mucho eso, de que siempre dicen que la mujer no estuvo en la guerra, que la mujer no va a la guerra. ¿Por qué creen ustedes que no les conviene que la mujer vaya? No saber ¿Por qué creen que no conviene que se sepa que la mujer actúe activamente en la guerra? ¿Por qué se les censura? ¿Por qué se les viene a la mente eso? A ver, ahí. Para que no aparezca en la historia. Ya, sí. Pueden activar su micrófono igual. ¿Alguien tiene otra cosa más que decir sobre lo que dije? ¿Alguna idea de por qué a la mujer siempre se le censura la historia? A ver ahí.
para seguir aminorándolas, sí. Sí, po. Exactamente. Natalia, igual, y tal como decís tú, ¿por qué se le censura a la mujer en la historia? Es exactamente porque la mujer no era vista como un ciudadano. Y no pasa solo en la historia, eso también se puede ver en la ciencia, que hay muchas mujeres que entregan como su logro a su marido y le dan como el reconocimiento a él cuando fue la mujer la que lo hizo. Pasa en la historia, pasa en la ciencia, pasa en el arte, pasa en la música, pasa en el cine, pasa en la política, porque la mujer no está para estar en la política, porque la mujer es más privada, no pública. Un presidente tiene que ser hombre, un senador tiene que ser hombre, no una mujer. No tenía idea que las mujeres habían ido a la guerra, la verdad, ni en otros preus, ni en el colegio me lo habían dicho, porque no se dice, porque se tiene ese mal como percepción de la que la mujer nunca fue a la guerra cuando la mujer sí fue a la guerra. Y no solo a la Primera Guerra Mundial, la mujer fue a la Guerra del Pacífico, había mujeres, en la guerra contra las Malvinas había mujeres, en la Segunda Guerra Mundial hay mujeres. Siempre han habido mujeres en la guerra porque, y algo súper lógico, porque hay más mujeres que hombres en la sociedad. Cuando empiezan a faltar hombres, cuando los hombres empiezan a morir, las mujeres tienen que entrar porque somos muchísimo más en población. La verdad es que, a ver, por eso es que se tiene esa como mala percepción de que las mujeres no fueron a la guerra. Y por eso es importante hablar de la mujer de la Primera Guerra Mundial, porque aquí parte el movimiento feminista. Aquí parte cuando las mujeres se dan cuenta de que hoy nosotros también podemos tener un salario. Qué tierna. Qué cuático cómo censuran cosas de vital importancia, de por sí la mujer siempre se ha visto como menos, sí, po. Sí, 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 sobre todo en la historia de Chile, si te preguntamos cuántas mujeres había en la historia de Chile, como que súper poca, en el colegio, como que la Gabriela Carrera que bailaba la Respalosa y hasta ahí nomás llegáis, así como. Pero, y eso no quiere decir que no haya mujeres, y de hecho, una fuente, el que no hayan habido mujeres, es una fuente histórica, po. ¿Por qué no había mujeres? ¿Por qué no hay escritos de mujeres? Esa es una fuente histórica, porque eso dice algo de la censura a la mujer. Pero eso quería como agregar de por qué es tan importante este momento, porque se rompe ese como paradigma empieza con una sociedad mixta. Aquí se empieza a hablar sobre una sociedad mixta, una sociedad donde no es una sociedad de hombres burgueses blancos, sino que es una sociedad de mujeres blancas. Porque aquí todavía los negros como que no son personas. Como que el feminismo, este primer feminismo era mujeres blancas. Las negras todavía no eran consideradas humanos. Entonces eran consideradas como animalitos, como se les decía en ese tiempo, como hembra humana. No eran consideradas personas. Así que actualmente en películas como Care muestran a mujeres yendo a Afganistán. No sé cuál película es esa, pero yo hace poco vi una película también que hablaba de una mujer que había ido a la guerra de Afganistán. No sé si será la misma que estoy diciendo tú, que es francesa, que llega de la primera, llega de la guerra y termina como con problemas mentales, no me acuerdo si era eso. Pero eso quedó claro, la idea de la mujer en la Primera Guerra Mundial. ¿Hay una duda de lo que dije? Entender aquí que hay salarios, pero el salario sigue siendo mínimo al de los hombres y el trabajo sigue siendo peor que el de los hombres. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió todo? Alguien se le activó el micrófono y dijo algo y no caché qué dijo. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Entonces, sigue nomás, Dani. ¡Ah! Aquí termina. No termina ahí. Ya, No, pero se me olvidó poner la última parte. Es que no me la pusiste en el drive, o Daniela. me puse muy tarde, a lo mejor, pues, ahí abajito, todas las cosas ahí estaba. ¿En serio? Maldita. Sí, ya, Yo solo leí eso en el drive. pero te la vendré aquí dijo algo. ¿Hay alguien dijo algo?
Dicen, personalmente creo que las mujeres podemos hacer mucho más que los mismos hombres, solo que la sociedad está tan cegada por la historia antigua que de alguna manera no se quieren quitar la venda y no quieren cambiar. Lo bueno de estas generaciones es que realmente esperamos hacer un cambio. Pienso lo mismo. Dale nomás, amiga. Lo explico sin, sin perfecta, sin nada. Ya, como hablamos, en este periodo empiezan a ir como todos los hombres a la guerra, entonces el servicio militar se empieza a hacer obligatorio. En dado momento Estados Unidos también se mete como al juego de la guerra, entonces empiezan a hacer como, y en realidad en todos los países, a realizar como propaganda para que la gente quiera ir a la guerra. Entonces ahí tenemos como imágenes iconográficas como el tío Sam, por ejemplo, no sé si ubican. Es como este caballero que te está apuntando así como con el dedo, así como te quiero a ti para la guerra. Como que apela mucho también al sentimiento nacionalista. Como que tú, hombre patriota, puedes ir y defender como tu nación. Igual hay varios afiches que también apelan como a la población civil en el sentido de que, por ejemplo, que se abstengan como de comprar ciertos productos para poder abastecer a los soldados en la guerra. Entonces hay un cartel que es como bien famoso, que es como compre pescado y no carne, porque la carne la van a necesitar los soldados como para poder ir a luchar a la trinchera y todo este tema. Igual esta propaganda igual sirve como, es un método súper eficaz como para convencer a la gente, pues porque apela como a tu sentimiento nacionalista, que es algo que está súper presente en el periodo. ¿Qué más? Igual aquí empezamos como a hablar del control de medios de comunicación, si se dan cuenta, es como algo que igual vamos a ver harto como dentro de las siguientes guerras mundiales, como en caricaturas, y también la misma prensa de los países empieza como a minorar la acción de los otros, como del enemigo. Entonces a ti como ciudadano o ciudadana te crea esta imagen de que la otra nación, que es como tu enemiga, es inferior a ti. Empiezas como a minorar sus acciones, los ves como personas débiles, inferiores. Empieza como toda esta guerra comunicacional también, de cierta forma, exacerbada, digamos, por este sentimiento nacionalista. Eso. Eso queríamos como hablar. Amiga, no sé si tienes algo que agregar. Claro, también algo que pasó, que dado freak, no tan freak, porque igual es importante, hay en esta época, sobre todo en Gran Bretaña, en Alemania sobre todo, y en Estados Unidos se empezaron a hacer obligatorios los impuestos. Pagar impuestos era muy importante porque con eso pagábamos la guerra. Así que habían como carteles que salían como los niños, dicen así como, paga el impuesto para que tu papá gane la guerra, porque iban los papás de los niños a la guerra y tenían que pagar los impuestos. Era como un poco de manipulación de masas un poco, la propaganda, así pasó Sí, por manipulación de control masas. de masa. O sea, como que te echaba la culpa a ti, si perdemos la guerra es tu culpa. Enlístate a la guerra, porque si perdemos es tu culpa. Le debes tu vida a tu país. Como que ahí empezó esta idea como de como lavar el cerebro a las personas, como de que tienes que salvar tu nación, pues tu nación no te salva a ti. De hecho, hay como cartas que a mí me salieron en el preuniversitario, no sé si en el CPEX también daban eso, que eran cartas como de, claro, como mensaje subliminal, que eran como unas cartas de los soldados a sus esposas, que eran como que les decían que la guerra no era como que lo que le habían dicho y que estaban muriéndose de hambre, porque muchos países no daban toda la plata a la guerra, porque tampoco se querían empobrecer, y eso pasaba mucho con Gran Bretaña, como que igual eran como medio como cagados por ese sentido. Y algo que se me olvidó agregar de por qué murió tanta gente en esta guerra, por los suicidios. De eso no se habla, pero en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la Guerra de las Trincheras, ¿sabes de casualidad si, por ejemplo, los padres de los niños fallecían, las familias recibían algún bono o algo así? No, yo creo que no. La verdad es que no sé, yo creo que algo que pasaba con las mujeres y con los que llegaban a la guerra, que como que, ¿cómo se llama cuando tú eres abuelito y como que dejas de trabajar? Veterano. Claro, eran como veteranos.
Como que después de la guerra, si quedabas vivo eres un veterano, como que no trabajabas más. Veterano. No hay un veterano de guerra y a las mujeres también se les daba eso, a algunas, en Rusia sobre todo. Pero, claro, pues la Primera Guerra Mundial, sobre todo la guerra de las trincheras, había tanta hambre que la gente se empezaba a matar, pues, porque ya era un momento en el que o me matan o me mato, prefiero matarme. Otro dato freak sobre, a mí me gustan mucho como las armas de la Primera Guerra, que habían trabajos que estaban los trincheristas, se les llama, que era que en la noche gente de un bando se metía a las otras trincheras, pero tenía que ser rápido, eran como los SWAT, así como que entraban rápido a la trinchera y con palos mataban a las personas y se tenían que ir, porque se tiraban un balazo, le iban a pillar, po. Y le era agarrarlos cuando estén durmiendo, yo entraban a la trinchera, mataban gente y se iban. Así como cuchillazo, chao. Ese era un tipo de forma de pelear en la guerra. Y también hay que entender que entre trincheras, aquí, habían bombas. De hecho, no sé si alguien, es súper triste, pero usaban perros en la Primera Guerra Mundial con bombas y mandaban perros a las otras trincheras con explosivos y los perros explotaban cuando llegaban a las otras trincheras. Pero las personas que hacían estos agujeros en las trincheras demoraban años en hacer un agujero y pasaba que a veces dentro de la tierra, mientras hay un hoyo, te encontrabas como con los otros haciendo un hoyo. Así como que se encontraban haciéndose el hoyo y eso estaba totalmente a oscuras y la forma de enterarse si eran de tu bando o no, eran tocándose el hombro. ¿Por qué? Porque los alemanes tenían una piocha acá. Así que cuando estaba ahí como en la oscuridad, le tocaba el hombro a tu compañero y si tenía una piocha, era alemán y tenía que como matarlo. Pero todo esto oscuridad, sin oxígeno, sin alimento, así que la gente moría más como por hambre y por enfermedades que por la misma arma. También como un dato freak, que siempre nos tiramos como datos freak, como a la época de la conferencia de Berlín. ¿Cuándo fue la conferencia de Berlín? ¿En 1800? 1812. Oh, no, espera, déjame buscarlo. Me parece que es 12, pero. Ay, sí, sí. Imperialismo, bajar más. A ver. En el PPT. 1884. En el 84 se Ay, hizo la conferencia de Berlín. Cerca de la conferencia de Berlín, espérense, quiero ser bien ahí como, está. no quiero mentir, muere Ludwig Nobel, que es hermano de Alfred Nobel. ¿Quién es Alfred Nobel? El inventor de la pólvora. Gracias a Alfred Nobel están las pistolas. ¿Y qué pasó cuando muere Ludwig Nobel? En 1888, un diario francés amarillista se confunde y creen que muere Alfred Nobel. Y ponen en el titular, muere el mercantilista de la muerte, haciendo referencia a que se había muerto el que había como mercantilizado la muerte con la pólvora. Y cuando Alfred Nobel se entera de esto, ve el titular, le da mucha pena que lo recuerden por algo tan feo, que se recuerden como el one que hizo que muriera mucha gente, el que arruinó la humanidad prácticamente. Así que Alfred Nobel, antes de morir, todo lo que él había recaudado con sus ganancias, se las da generó un proyecto para celebrar la humanidad. Y así es como nace el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de la Literatura. Él crea este premio para darle para como pedirle perdón a la humanidad. Un dato freak como de por qué existe el Premio Nobel, lo hizo el de la pólvora. Un dato freak que me quería tirar. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que Siempre había querido decir eso. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la clase? ¿Algún comentario que decir? ¿Algo que no quede claro? Porque igual este es como el comienzo de la guerra, como que después el sábado vamos a hablar como de cómo terminó la guerra y qué pasó con Alemania. Esta es como la primera parte. ¿Hay alguna duda? Mm, mm, mm. ¿No?
porque todavía nos queda harto tiempo. Sí. Es que yo hablo muy rápido, hablamos demasiado rápido. Pero eso, por alguna razón, se tiene como esta idea de que la Segunda Guerra Mundial murió más gente que en la Primera Guerra Mundial. Como que se dice que la Segunda Guerra Mundial fue como más sanguinaria, como por este tema de que quemaban judíos. Y yo creo que se tiene esa idea de que la Segunda Guerra Mundial es más sanguinaria porque ganaron los judíos. Y como los judíos son los que prácticamente mandan, se tiene como esta idea de que hoy la Segunda Guerra Mundial fue tan terrible porque murieron tantos judíos, cuando en realidad la Primera Guerra Mundial murió como el triple de gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, la historia la cuenta los que tienen el poder de contarla. Mm. Eso también explica un poco de por qué la mujer la mujer no ganó la Primera Guerra Mundial, la ganaron los hombres. También puede ser que también se censura eso. ¿Alguien tiene algo que decir de la clase? ¿Algo que no haya quedado claro? Sobre, no sé, por lo de los Balcanes, sobre la propaganda, que la propaganda es súper importante porque hay que mover a las masas. Igual es súper terrible la Primera Guerra Mundial porque la Primera Guerra Mundial partió porque las potencias querían ver que era la mejor potencia. Partió desde el egoísmo de querer ser mejor que otro, y esta guerra la habrán planeado 5 personas y esas 5 personas no murieron en la guerra. Cabros. ¿Alguien tiene algo que decir? No, están ladrando todos los perros. A ver. Después de que terminó la Primera Guerra Mundial, muchos creyeron que no habría más o algo así. Había escuchado, claro. Cosa que al principio dije que se tiene como. Perdón, se escuchan los perros de fondo. Por eso se dice que esta guerra se llamaba la guerra que iba a terminar con todas las guerras, porque era como la guerra que iba a definir quién era la mejor potencia. Pues es que esta guerra va como terminar todo, ¿no? Aquí se ve que es la mejor potencia y ahí ya. Pero no fue así. No fue así porque después los países se empobrecieron, Alemania se empobreció mucho. Cuando Alemania se empobrece mucho, sale este niño símbolo de Alemania, que es como Hitler, hablando de que no, tenemos que volver a ser la Alemania de antes, la supremacía blanca, y de ahí surge una Segunda Guerra Mundial, en la que Alemania vuelve a perder. No les quedó claro, y vuelven a perder. Algo muy importante también, Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial al final, porque empieza la Revolución Rusa. Y Rusia todavía no es la URSS. No estamos hablando de la Unión Soviética todavía. A Hitler le iban a dar, sí, porque Hitler tiene un premio Nobel. ¿Y de qué? ¿Cómo se llamaba? Es que Hitler era muy animalista. Ah, claro. Le dieron ese premio Nobel. O sea, yo creo que se lo autodió. Sí. Pero claro, a Hitler se le dio porque creo que Hitler fue el que empezó con los derechos de los animales. Mm, Hitler era vegano. Hitler era vegetariano. vegetariano. Era vegetariano y era artista. Pero claro, a Hitler se le dio un premio Nobel. Mm. A Gabriela Mistral le dieron un Nobel también. Le dieron primero un premio Nobel y después le dieron un premio aquí en Chile. Como que después de que le dieron un premio Nobel afuera, le dijeron, no, es que Gabriela Mistral es bacán, démosle un premio también en Chile. ¿Qué más se puede decir de la Primera Guerra Mundial? A ver, que se me haya pasado. Se habla poco de las consecuencias psicológicas también que tuvo la gente que peleó en la guerra. Pues. Sí, no, de hecho hay imágenes como de gente después de la guerra que es como horrible, como gente como desfigurada. Mm. Y con gente me refiero a hombres y mujeres también.
Sí. Para hablar un poco, también en la Segunda Guerra Mundial las mujeres tienen como más peso en la Segunda Guerra Mundial porque existe este tema de la femme fatale, que eran Ujú. mujeres muy bonitas que iban a seducir a los nazis para sacar la información. Normalmente eran mujeres judías. Y claro, cuando se enteraban que las mujeres eran judías, las mataban a ella y a toda su familia, pero ese era un rol que tenía la mujer como súper interesante, eran espías, como expiatorio. Claro, Hitler le dio el Premio Nobel de la Paz en 1938, el de la paz. Chuta. Antes de todo, porque a ver. mm, Desconozco por qué le dieron el Premio de la Paz, lo voy a tener que investigar. Se lo autodidacta. ¿Qué más podemos decir de la Primera Guerra Mundial? Bueno, algo que también me preguntaban en la PSU, que dudo, parece que ya no le van a preguntar eso, pero a mí me preguntaron sobre las armas. No sé si a ti te preguntaron eso, Dani. No, creo que no. Sí, a mí me salió una pregunta sobre las armas, como, Ya. ¿qué armas se utilizó en la Primera Guerra Mundial? Y salía el gas mostaza, eh, el Zeppelin, Ujú. esas salían. No me acuerdo que me preguntan, pero parece que no te van a preguntar eso. Ahora te preguntan como más como de imperialismo y todo eso. Ujú. Obviamente, se le llegan a preguntar eso, el Zeppelin es de la Primera Guerra Mundial y el gas mostaza de la Segunda Guerra Mundial. Igual, las armas más destructivas, más nucleares, son de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que he explicado antes, que eso me lo explicó mucho, me acuerdo que mi profe del universitario me hizo muchos énfasis en eso. Así como la Primera Guerra Mundial es defensiva, había que defender el territorio y solo mataban a los militares. Y en la Segunda Guerra Mundial es más como destructiva, en la que tiraban bombas y gas mostaza a las poblaciones, Sí. como hacerle daño al país. Porque la Primera Guerra Mundial era para ver quién tenía mejor armamento, quién tenía el tanque más grande. Ujú. La Segunda Guerra Mundial es destruir al país, porque Alemania quería destruir países. No solo Alemania, Gran Bretaña, Japón, como cuando van como a Corea, y como que efectivamente como que matan a Corea, o después Estados Unidos le tira la bomba a Japón, que hasta el día de hoy tienen como repercusiones en la gente. A ver, este es un dato freak, pero es como igual de la guerra. A ver, alguien había dicho algo del salitre. Creo que el salitre que producían en Chile sí. Ujú. Sí, 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 pues sí, sí. estábamos como en el auge acá del salitre, porque se exportaba mucho también para Sí. producir como las pólvoras y todo el tema del armamento. Ahora que inventaron el salitre sintético después y ahí quedamos. Ahí se Claro, empezó a caer la economía en Chile. claro, Ya claro, de la claro, pero Segunda Guerra. Latinoamérica tenía ese rol en la Primera Guerra Mundial, mandar, como éramos colonias prácticamente, nos extraían el salitre y todas esas cosas para que ellos lo utilizaran en la guerra, ese era como nuestro rol, como para que se hagan una idea qué pasaba en Chile, qué relación tiene Chile con la Primera Guerra Mundial, eso, el salitre. No entendí. A ver, el impacto, dice alguien ahí, el impacto psicológico de los civiles después de la guerra, el sentimiento de inseguridad colectiva o algo así. Claro, es que sí impactó mucho, sobre todo en lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, como que Alemania queda destrozada y este nacionalismo tampoco se puede quitar, como queda tan... A ver, una consulta a las clases, ay, no me acuerdo, a ver. Las clases de los sábados, que ahora van a ser a las 4 parece, A las 4 habíamos estábamos quedado, bien. ¿no? Era como tardecito, sí. Sí, pero claro, el impacto psicológico que tuvo en los civiles, claro, porque imagínate ser un nacionalista y que dejen a tu país mal, te da rabia, po. Por eso es que surge después la Segunda Guerra Mundial, como la revancha. Ujú. Un dato también de las guerras, que también es como un dato freak, que también se tiene como una mala idea, de las geichas. Las geichas normalmente por alguna razón se tiene la idea de que son damas de compañía, y eso es falso. Lo que pasó es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos va a atacar
al oriente, las geishas antes de eso, las geishas eran como mujeres que eran como muy sabias, que las geishas tienen que saber de cultura, de arte, eran como de entretenimiento cultural, las geishas. Y cuando llegan los gringos a China, ¿de dónde eran las geishas? No me acuerdo. De Japón. De Japón, cuando Estados Unidos llega a Japón, los militares empiezan a abusar de las geishas. Y por eso es que hoy en día se tiene esa como idea de que las geishas son prostitutas, son damas de compañía. Esa como visión de la geisha viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gringos van y la utilizan para otros fines, y ahí manchan obviamente todo lo que era ser una geisha. Y hasta el día de hoy se tiene como esa como idea. Por eso cuando vean Mulan, no es que Mulan quería ser prostituta, Mulan no quería ser prostituta, Mulan era una geisha como de la cultura y todo eso. No era como que Mulan iba a ser una dama de compañía. Mulan es mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. A ver el chat. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 5 minutos. 5 minutitos. ¿Alguna duda antes de acabar la clase, cabros? Por si acaso sí se va a subir. Ya el PowerPoint, voy a agregarle unas cosas al PowerPoint y también lo vamos a subir. Ninguna, dice la Sara. ¿Algún comentario sobre la clase del sábado? Algo que no le haya quedado claro. El sábado es a las 4. Sí, de 4 a 5:30, creo. De 4 a 5, de 4 a 5:30, así que la habíamos dejado. Que la última clase del sábado duró mucho, pero fue porque fue un repaso de toda la materia que habíamos hecho, así que duró como 3 horas. Pero creo que la clase del sábado vamos a hablar sobre la segunda parte de la Guerra Mundial y vamos a hacer la resolución de la guía que le vamos a mandar hoy día. Que la guía que le vamos a mandar hoy día va a tener materias del imperialismo, la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial. Eso vamos a hacer el sábado. ¿Algo más que añadir, Dani? Aquí preguntan si hubo algún personaje importante en la guerra. ¿Algún personaje importante en la guerra? Yo creo que eso lo tenemos que hablar al final, en la segunda parte. Porque hasta ahora a mí no se me ocurre ninguno. Más que, no sé, el archiduque, al que mataron. ¿Te imaginas ser el terrorista serbio que hizo esa cuestión? Dejó la cagada. Murió un montón de gente por su culpa. Claro. El efecto dominó. Alguien dice ahí, encontré muy bacán la clase, me uní hace poco a los grupos y esa es la primera vez que entro y me gustó caleta. Ay, qué bacán. Qué bueno. Sí, qué bacán. Qué bacán que te haya quedado todo claro. Bacán, bacán, bacán. Gracias a usted igual por unirse. Se unió mucha gente hoy día. Gracias, Victoria. Se unió mucha gente hoy día. Estamos muy felices. Superamos las 15 personas. Superamos las 15 personas. Estoy buena la clase. Gracias. Amiga, ¿estoy grabando todavía? Ya.